que están participando en este curso, a los no tan chavos como yo que también estamos participando y que tenemos muchas ganas de escuchar a Julio. Un saludo a todos y pues bueno, principalmente agradecerte, Julio, porque te des esta oportunidad de compartirnos mucha de tu experiencia. Creo que hablar de ciudadanía hoy más que nunca es importante porque como lo mencionábamos ahorita en el chat, vienen nuevas tendencias, vienen nuevas formas. Esto que estamos viviendo del aislamiento y de estar guardados en las casas, pues no va a ser algo que se vaya a quitar o a desaparecer en un mes o incluso más tiempo. Entonces hay que estar preparados para tener claro cuál va a ser nuestro papel, cómo debemos de reaccionar, tanto como ciudadanía y nuestra participación en las democracias. Además de que pues Julio es alguien que tiene mucha experiencia en estos temas, pues además alguien que conoce muy bien las letras, con una escuela muy importante y pues es un gusto que nos puedas compartir toda esta información. A los chavos que han estado participando en todas las diferentes capacitaciones, échenle ganas, no se distraigan, aprendan. Este es el momento de que se sigan formando, de que se sigan capacitando, para que ya cuando volvamos a salir a las calles y nos volvamos a ver, estén más listos y más preparados que nunca para los grandes retos que vienen. Felicidades a Acción Juvenil Nuevo León. Muchas gracias de nuevo, Julio, y pues felicidades a todos por estar participando en esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Los quiero invitar a todos los chavos a que esta capacitación dentro de sus redes sociales en Instagram nos puedan compartir sus historias capacitándose en esta sesión. @juvenilnl es la página de Acción Juvenil en Instagram para que también sean parte de la plataforma digital que nosotros estamos impulsando, haciendo este tipo de iniciativas y para que más chavos se den cuenta de que nos estamos preparando y que aparte es una incubadora de candidatos jóvenes abierta que puede recibir a todos los chavos que gusten a nivel nacional. De igual manera voy a leerles el día de hoy los grados de estudio que tiene Julio Castillo López. Él tiene una carrera en composición y arreglo, licenciatura en filosofía, máster en doctrina social de la Iglesia, diplomado en cambio climático y desarrollo sustentable por la CAS y FHP, trabajos en gobierno, asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Comisión Bicameral de Bibliotecas, asesor de Conaculta, director invitado de la Orquesta Juvenil de México, director del área de discursos, análisis político y vinculación con la Fundación Humanismo Político del Senado de la República, asesor en la Fundación Miguel Estrada Iturbide en la Cámara de Diputados, director de discurso y mensaje de los diputados, Luis Alberto Villarreal, José Isabel Trejo, Ricardo Anaya, Marcelo Torres, Marco Cortés, Juan Carlos Romero Hicks, coordinadores del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, director de discurso y mensaje de Gustavo Madero Muñoz, cuando fue presidente nacional del PAN, director de discurso y mensaje de Marco Cortés, presidente nacional del PAN, fundador y director de la Fundación Carlos Castillo Peraza. Como ustedes pueden ver, tiene un amplio, una amplia experiencia que yo estoy muy seguro que a todos y a cada uno de nosotros como jóvenes, pues nos va a servir bastante compartir esa experiencia que tienes, Julio, y te agradezco bastante de nuevo que nos acompañes y desde luego, pues, saber que cuando estés acá o cuando vengas en Nuevo León tienes tu casa y agradecerte muchísimo de antemano y pues te dejo los micrófonos, Julio. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, presidente Mauro. El diputado Juan Carlos, que ande por acá, pues grandes amigos de muchas batallas. A mí me tocó ser delegado allá en Nuevo León hace 5 años de algunas campañas federales, entre ellas la de Juan Carlos, por cierto. Y pues allí iba un par de veces al mes, cada mes durante todo el proceso, a ver cómo íbamos, todo este relajo. De hecho, pues fue la elección en la que quedó el Bronco. A mí me tocó estar ahí como delegado del CEN. Y pues al final del día, pues Nuevo León siempre ha sido un lugar muy, muy amigable para uno, con grandes amigos, con grandes caminos andados. Pues igual a Mauro y a mí nos tocó crecer en el mismo juvenil, nos tocó crecer en esos mismos años, ya hace algunos ayeres, ya hace más de 15 añitos. Pero pues ahí nos conocimos y la verdad fue una época muy padre. ¿Podemos poner la presentación, secretario? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un curso que se llama Escuela de Ciudadanía y Democracia,
que nos pidió la secretaria de Formación y Capacitación generar. Yo le hice a partir del conocimiento propio del doctor Brown, Javier Brown, que es uno de los capacitadores más capaces de este partido, con más conocimiento de la historia y del camino andado por el PAN. Y pues también con algunos filósofos, tanto del CIDE como de La Salle, que nos abrieron la puerta para poder generar este texto. ¿Cuál es la idea de este texto? La idea de este texto es que nosotros lo demos. O sea, yo no le doy este curso a las personas para que lo aprendan, sino para que lo puedan después replicar. Hay un libro que evidentemente es gratuito, está en PDF, se lo pueden pedir a Armando, que está aquí con nosotros de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación. Está la presentación que pues, ustedes la tienen. Y este es como un curso para abrir puertas, para llegar a nuevos públicos. Es un curso del PAN, pero que no habla del PAN propiamente. Lo que busca es generar una empatía y, pues como lo dice su término, generar una escuela de ciudadanía. Cuando nosotros vamos a una universidad, cuando vamos a una asociación como los Rotarios, como la Cruz Roja, como los Scouts, como tantas que hay, pues muchas veces no podemos entrar hablando del PAN. Tenemos que entrar hablando de otra cosa para poder localizar perfiles que después pueden acercarse al PAN o que serían buenos panistas. Y ese es justo el objeto de este curso, hacer una escuela de ciudadanos. Y esa es la parte A, la parte partidista, y pues hay una parte B, que en realidad vivimos en el peor momento de la democracia de este país, cuando menos desde que se fundó el PAN. Si bien nuestros fundadores, nuestra primera generación de panistas, la segunda, la tercera y la cuarta, tuvieron que luchar cuesta arriba para hacer la democracia, hoy vamos cuesta abajo. Hoy por primera vez estamos teniendo regresión institucional, estamos teniendo un regreso en las cosas que avanzamos durante tantos años con tanta sangre y tanto trabajo de tantos panistas. Podemos avanzar a la que sigue, secretario. Ese es el para qué de este curso, poder llegar a gente nueva que se pueda acercar y concientizar sobre lo que el país debe de ser, que debe de existir una división de poderes, que debe de existir una división entre lo municipal, lo estatal y lo nacional, que no se debe de instaurar un autoritarismo, que no debemos de pegarle a los órganos constitucionales autónomos como está pasando ahora. Porque es importante que la CNDH sea independiente y no como lo hicieron. Saben, decía Chesterton, que creo que es uno de los autores más brillantes de la historia de las letras, un inglés, por cierto. Decía que todos los hombres pueden ser criminales si son tentados, pero también todos los hombres pueden ser héroes si son inspirados. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a transmitir. Si podemos hacer que, muy bien, sí, ahí estamos bien. Si podemos llegar a más gente y a más ciudadanos y decirles esto es el PAN y ven, te invito, van a ver cómo se acerca de nuevo la gente. Para poner un background, para poner un antecedente, hay un autor muy divertido, por cierto, un hindú que se llama Yuval Noah Harari, que escribió 3 libros muy famosos. Uno se llama Sapiens, otro se llama Homo Deus y otro se llama 21 lecciones para entender el siglo XXI. Cualquiera de los 3 es buenísimo. Y él habla de algo que se llama macrohistoria. ¿Qué es la macrohistoria? La macrohistoria es la historia del ser humano desde que empezó a haber ser humano, o sea, hace unos 70,000 años. Y él explica que pues cuando hace 70,000 años apareció el ser humano, pues el ser humano no era algo muy distinto a una medusa o a un chango. Pues era un ser que estaba a la intemperie, que pues le pegaba el medio ambiente, que era débil. Pero ¿qué lo hizo diferente? ¿Qué lo hizo más fuerte o más inteligente para poder llegar a conquistar el mundo como lo conquistamos? Y eso pues se debe a 2 cosas bien simples. A que en el plano colectivo podemos cooperar de forma flexible y masiva. Y obviamente al raciocinio del que habla Aristóteles, pero los animales también razonan. A lo que llega este autor, de una manera muy virtuosa, por cierto, es a que la grandeza del ser humano se dé en su colectividad. Y aunque nosotros como personas toda la vida nos la vivimos luchando en nuestro plano individual y hablando de yo soy mejor para esto, yo soy mejor para esto, yo aprendí esto, yo tengo este talento, yo puedo correr, yo puedo nadar, yo puedo componer, yo puedo escribir, yo puedo hacer. La verdadera valía del ser humano, la verdadera fuerza, se da en el plano colectivo. Ustedes me van a decir, seguro algún simpático, oye, pero hay otros animales que también funcionan de forma colectiva y cooperan.
sí los hay, pero ninguno cumple la dualidad de que sea de forma flexible y masiva. Si me dicen, oye, las abejas cooperan de forma masiva, sí es cierto, pero en tareas muy rígidas y muy simples. Nunca van a oír que en un panal haya una revolución y maten a la reina y se instaure un socialismo. Las abejas solo funcionan de forma grupal para ciertas cosas muy objetivas que son pues ir a las flores, hacer el panal, hacer la colmena, bla, bla, bla. Y de forma flexible pueden cooperar ciertos animales como los lobos, como los leones que cazan juntos, pero son en grupos muy pequeños. O sea, no pasan de 40 las manadas, por ejemplo, de leones. Y saben, todos los reglos de la humanidad se dan por esa posibilidad de colaborar de forma flexible y masiva. Hoy nos estamos comunicando por internet, por esta madre que se llama Zoom, y pues yo no sé cómo funciona. Y si falla, pues no sé abrir mi computadora y ver qué tiene adentro. Esta posibilidad de estar juntos se da gracias al trabajo de miles de personas a lo largo de cientos de años, del que nosotros somos depositarios. Y si podemos vernos y podemos capacitarnos de esta manera, es porque hubo muchos seres humanos antes que inventaron muchas tecnologías y muchas cosas para poder llegar a este punto. Seres humanos que no conocimos, que sin embargo tenemos su conocimiento a nuestro servicio. Todos los logros de la humanidad, todos, los buenos y los malos logros, son resultado de esta cooperación. ¿Y cómo coopera el ser humano? A través del tiempo y del espacio, de forma coordinada, a través de algo que tenemos que nadie, ningún otro ser tiene, y es que nosotros creemos historias, creemos ficciones, y por lo tanto podemos tener las mismas reglas, las mismas normas y los mismos valores, no solo para describir la realidad, sino para enfrentar la realidad. ¿Cuáles son las ficciones más importantes en las que creemos? Pues la religión es una ficción que creemos. Y nuestra religión pues, nos ayuda a coordinarlos y tener un mismo sistema de valores. Los derechos humanos son una ficción colectiva útil, diría Chesterton, que nos obliga a ver a las personas como personas. Pero si nosotros hacemos una disección y abrimos un ser humano, en ningún lado van a encontrar el derecho a la vida, en ningún lado van a encontrar la fe, en ningún lado van a encontrar el derecho a la libertad de expresión, de tránsito, de nada. Eso es una ficción que nosotros nos damos. Los países son ficciones colectivas. Ningún Dios dijo de aquí para el norte se llaman norteamericanos y esta es su historia y de aquí para el sur se llaman mexicanos. Son ficciones colectivas. Y el norteamericano, a partir de que cree con éxito que su sociedad es exitosa, tiene una sociedad exitosa. Y el mexicano también. A partir de que nos creemos toda esta historia que viene desde el águila parada en el nopal devorando la serpiente, que nos lleva a una genealogía tremenda, pues nosotros creemos que somos mexicanos y eso nos hace superiores. La ficción colectiva más universalizada es la economía. Si tú vas con un chango y le dices, oye, te cambio tus plátanos por este billete de $1, te va a decir, quédate con tu papel sucio, no me sirve de nada. Nosotros creemos en la economía y a partir de que es una ficción, lo creemos. Entonces, ¿por qué somos superiores? Porque vivimos en dos realidades. Una realidad física y una realidad colectiva, ficción. Creemos en la economía, creemos en Dios, creemos en los derechos humanos, creemos en los estados-nación y eso nos hace diferentes a los demás animales. Y ahora tenemos incluso una tercera realidad. Tenemos una realidad triádica, que es esta realidad virtual en la que nos comunicamos. Es este mundo de los bitcoins, es este mundo de la realidad no real, pero que nos hace poder estar de algún modo. Y eso nos hace el ser que pudo conquistar el mundo. Podemos ir adelante, secretario. Para poder entrar a este curso de manera total, necesitamos entender 3 conceptos previos. El primero es el dilema del bien. Cuando nosotros hablamos de religión, es muy probable que todos los que estemos conectados en esta plática seamos católicos y que tengamos un concepto del bien generalizado. Pero aquí vamos a secularizar el concepto del bien. Y vamos a empezar a hablar de bien a partir de una visión más kantiana, más filosófica que religiosa.
porque nosotros vamos a tener que llevar este mensaje a otros lados. El segundo concepto que es necesario es que vamos a tratar puros términos polisémicos. ¿Qué es un término polisémico? Es un término que cambia de significado a partir del tiempo y el espacio. No es lo mismo un ciudadano como lo entendía el griego de hace 2200 años en Atenas, que un ciudadano como lo entendieron en la Revolución Francesa en 1789, que un ciudadano como lo entendieron en Roma hace 1700 años, que un ciudadano como lo entendemos hoy. No es la misma libertad de la que hablaba Aristóteles, que de la que hablaba Cicerón, que de la que hablaba Rousseau, que de la que hablamos hoy, ni tampoco es la misma democracia, la que fundaron en Grecia que la que hoy tenemos o la que se logró en la Ilustración francesa. Todos esos términos tienen varios significados dependiendo del tiempo. Y el tercer concepto que es importante entender, Efraín González Luna, uno de los dos fundadores principales del PAN, que venía de una tradición católica muy importante, habló de escuela de ciudadanía y habló de la necesidad de que el PAN fuera una escuela de ciudadanía, pero el PAN no se fundó como una escuela de ciudadanía, ni es una escuela de ciudadanía. El PAN es un partido político y su objetivo es llegar al poder. Eso lo dice el primer punto de los estatutos que se aprobaron en la convención inicial, en la convención fundacional, y no nos confundamos, somos partido político. Si durante muchos años no llegamos al poder y nos perdimos un poco en el camino y dijimos, es que nosotros no somos partido, es que somos escuela de ciudadanía y nuestra labor es educar. Y hay políticos súper importantes de allá y de acá. Por ejemplo, José Ángel Conchello fue una de las personas que más fuerte habló de que el PAN era una escuela de ciudadanía y no un partido político. Pero pues eso es negar el acta fundacional, que fue hecha con un objetivo que era llegar al poder y llevar una cultura al poder. Mi papá Carlos Castillo Peraza, lo explicaba de una manera muy chistosa. Decía, es como si un día llega tu padre y te dice, hijo, tú naciste para ser leñador y te voy a heredar esta hacha para que tú seas igual que tu padre leñador. Y de repente tú con tu hacha te sales a la calle y te das cuenta que vives en un desierto. Después de caminar 50 años sin encontrar un solo árbol, pues empiezas a dudar que tu vocación sea ser leñador. Y eso le pasó al PAN. El PAN se funda en 1939 con una doctrina y con un concepto de partido político, pero hasta 1989 alcanzamos nuestra primera gobernatura, nuestro primer espacio de poder grande. Pasaron 50 años de la fundación a la primera gubernatura. Entonces, en ese camino empezamos a dudar que nosotros fuéramos partido político, pues si nunca ganábamos y teníamos espacio. Y es evidente que pues, en el 46 tuvimos nuestros 4 diputados, y que Tacámbaro, y que Quiroga, y que Hermosillo, y que Mérida, Yucatán en los 50, pero son espacios de poder mínimos y momentáneos. De repente teníamos y de repente nos los quitaban. Y eso nos pasó. Empezamos a dudar que nuestra vocación fuera llegar al poder y ser partido político. Si hoy hablamos de escuela de ciudadanía, no es para cambiarle el objetivo al PAN, ¿no? No es para nada para intentar cambiar esa vocación de llegar al poder. Es porque necesitamos una ciudadanía educada y preparada para poder regresar al poder. Es porque si no logramos hacer que los ciudadanos entiendan que lo que está pasando hoy está mal, que no está bien que tengamos un presidente que acabe con las instituciones, que no está bien que tengamos un presidente que presente, antier lo hizo, una iniciativa para acabar con el poder legislativo, quitándole las facultades de presupuesto, no vamos a volver nunca al poder. Si no logramos hacer que los ciudadanos entiendan que estamos totalmente fuera de la norma ahorita, va a ser muy difícil volver a ganar elecciones. Podemos ir para adelante, secretario, por favor. Pues para empezar, pues, ¿qué es ser ciudadano? La ciudadanía es una palabra muy chistosa que últimamente usamos más como un adjetivo cuantitativo. O sea, decimos, voy a hablarle a la ciudadanía como si ciudadanía fuera una bola de ciudadanos o un grupo de ciudadanos. Pero la ciudadanía originalmente es una virtud. Es la virtud del ciudadano. Así como la valentía es la virtud del valiente,
La ciudadanía es la virtud del ciudadano. En Grecia, ¿quién era ciudadano? Pues bien poquita gente. De entrada solamente había hombres ciudadanos, hombres masculinos, o sea, varones, que tuvieran los medios de subsistencia resueltos. No podía haber ciudadanos, mujeres, esclavos o metecos. Los metecos eran los extranjeros que trabajaban en Atenas. Y además de ser hombre y tener los medios de subsistencia resueltos, tenías que tener la capacidad económica para pagar una de esas barquitas que tenían en Atenas llena de soldados. O sea, los ciudadanos eran solo aquellos que podían participar en las decisiones de guerra. Y había instituciones ciudadanas. Otra cualidad necesaria es que los ciudadanos eran personas públicas. Eran pocos y todos sabían su vida, tanto íntima como privada como pública. No había una vida privada para los ciudadanos. La Revolución Francesa en 1789 se hizo bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, y lo que buscaba era poder acceder al poder. En esa época solamente había reyes y para poder ser rey o ser parte del público necesitabas haber nacido de una familia, o sea, tener sangre azul, como decían en aquella época. El objetivo de la Revolución Francesa nunca fue tumbar a los reyes, era tumbar la burocracia. En ese entonces estaban los secretarios, que tenían estos escritorios llenos de cajoncitos que se llamaban secretaires, que guardaban secretos. De ahí vienen todas esas palabras. La Revolución Francesa lo primero que tumba es los secretaires, porque es como controlaban a la población. Y después ya van por Luis XVI a Versalles y todo esto. Y lo que cambia es la forma de acceder al poder. ¿Qué querían los ciudadanos? Poder ser parte de lo público, porque no eran parte de lo público. Hoy en día, si ustedes buscan en la Constitución, pues ser ciudadano es básicamente tener un modo honesto de vivir y haber cumplido 18 años. A eso se limita la definición de ciudadano. Y la verdad es una definición espantosa, porque pues eso de un modo honesto de vivir, pues lo que sea que eso quiera decir. Y pues tener 18 años, pues es algo que todos tarde o temprano lo van a tener. O sea, no tiene ninguna virtud más allá. Yo creo que ser ciudadano, hablando legalmente, requiere tres cosas. Una es isenomía, otra es isegoría y otra es eleuteria, que es igualdad ante la ley, la posibilidad o el derecho de participar en las deliberaciones, que eso es isegoría, y la libertad de acción. Todo esto tiene diferentes connotaciones. Pero, por ejemplo, para ser ciudadano, si ustedes van a los clásicos franceses, que es sobre todo de donde viene la democracia, o sea, Rousseau, Montesquieu, todos estos grandes filósofos son los que lo plantean, se habla de una cosa que se llama el estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza del hombre? Es que si el secretario juvenil aquí presente me roba mi pluma, pues yo tengo derecho a matarlo porque me agravió. Entonces yo lo puedo agraviar de regreso. El ser humano, para vivir en sociedad, cede su estado de naturaleza y por lo tanto el uso de la fuerza al Estado para que sea el encargado de hacer la justicia. ¿Podemos ir adelante, por favor, secretario? El primer punto al que vamos es familia. Nuestra primera unión natural es la familia. Después viene la horda. En la horda ya cedemos ciertas cosas, como poder hacer justicia por la propia mano. Después viene la comunidad y después viene el Estado-nación, en ese caminito. Y esas son las condiciones básicas para poder tener una sociedad. Cedemos nuestro estado de naturaleza a cambio de seguridad. La horda se unifica por el tema del clima, por el tema de los fenómenos naturales y por el tema de las otras hordas. Era un tema de seguridad, era un tema de poder protegernos entre nosotros. La comunidad ya divide labores económicas también y el Estado-nación ya es una unidad que tiene que ver con todos los extractos. Idioma, religión, bueno, y símbolos desde luego, símbolos patrios especialmente. Para poder convivir en sociedad... No, atrás, ahí estamos viendo... No, atrás, hermano. Para poder convivir en sociedad, pues necesitamos una antes todavía. Necesitamos pues una cosa que se llama urbanidad y buenos modales. Podemos pensar en leyes,
podemos pensar en normas coactivas, pero antes de eso tenemos que tener una urbanidad y modales para poder llevarnos. El gran filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, decía que la urbanidad se podía definir con un ejemplo de puercoespines. Los puercoespines descubrieron que se quitaban el calor si se juntaban, pero de repente se empezaron a pinchar y se separaron otra vez, pero les volvió a dar frío. ¿Qué es la urbanidad y los buenos modales? Es la distancia que descubrieron los puercoespines para no pincharse y quitarse el frío. Es ese punto medio en el que podían convivir sin hacerse daño el uno al otro y que a su vez, pues no funcionaban en un objetivo común que era quitarse el frío. Nosotros, como seres humanos, como personas, pensamos, sentimos y actuamos en ese orden, y muchas veces lo que pensamos y lo que sentimos involucra cierta forma de actuar que no es la necesaria ni la óptima. Por lo tanto, es necesario, además de la ley, además de las normas, una cosa que se llama ética o moral. Y la moral, la única forma en que se constituye es con los demás. Aristóteles tiene un libro maravilloso que es la Ética Nicomaquea. Tiene 3 libros de ética, la Nicomaquea o a Nicomaco, la Eudémica y la Magna Moralia. Pero la Ética Nicomaquea es la más importante porque es un tratado político. Lo que explica es política, no normas y urbanidad. Es cómo funcionamos en sociedad y eso es política. Pero Levinas, el gran filósofo, por cierto, judío, personalista, una de las bases del PAN es el personalismo, por cierto. Él dice que la moral, la ética está en el rostro del otro. Cuando yo puedo ver al otro y definirlo como persona, cambia toda mi concepción de él. No lo puedo matar cuando lo veo como persona, no lo puedo agredir cuando lo veo como persona. Y nuestra primera responsabilidad como políticos es entendernos como seres éticos. Saben, Dostoyevsky, el gran escritor ruso, decía que el político tiene que entender que es responsable por los demás. Y de todos los que somos responsables por los demás, el político es el más responsable. Y es responsable de todo y por todos. Para ponerlo en un ejemplo más práctico, cuando vemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador decir, es que la culpa la tiene el gobierno pasado, o la tiene Calderón, o me dejaron un relajo, está faltando a la forma básica de la política, que es hacerse responsable. Y que quede claro, yo no estoy diciendo que él sea culpable de todo, pero sí es responsable de todo. Hace un mes y unos días, cuando fue todo el tema de las mujeres, las marchas, el Día Sin Mujeres, él decía que él no tenía la culpa de los feminicidios. Desde luego que no, él no mató a nadie. ¿Cómo va a tener la culpa de eso? Pero él es el responsable de que eso pase. Porque él tiene el uso de la fuerza, él es el titular del Poder Ejecutivo y por lo tanto, él tiene el uso de la policía y del ejército. Y si están subiendo los feminicidios, sí es responsable de ellos. No es culpable, pero sí responsable. Y si ustedes quieren hacer política y si quieren dedicar a eso, entiendan que se están alquilando para ser responsables de todo. Responsables de todo y de todos. Y de repente como políticos nos preguntan, oye, ¿qué opinas de la guerra en Ruanda? Y puta, pues tú no tienes poder para poder influir en eso, pero eres referente, porque eres el que se está alquilando para ser responsable. Eres el que se está alquilando para ser ejemplo. Una vez, no sé si se acuerdan, hubo una matanza en Estados Unidos en una secundaria. La masacre en Columbine se llamó. Y decían que la culpa la tenía Marilyn Manson, que porque todos los alumnos oían la música de él y que por ese era el único punto que los unían. Y pues fueron a entrevistar a la Marilyn Manson para preguntarle qué opinaba de lo que había pasado. Y decía, oye, ¿estás diciendo que yo soy responsable de eso? Si yo soy cantante, compadre. Ese mismo día Bill Clinton bombardeó Kosovo de la forma más brutal que se ha hecho un bombardeo en la historia. Yo no me alquilo para ser ejemplo, ¿eh? Él sí. Y él sí es ejemplo para los jóvenes. Yo soy un actor. Yo me dedico a hacer música y shows. No soy ejemplo de nadie. Y claro que el presidente es ejemplo, porque es para lo que te alquilas si eres político. Y eres la referencia de un país. Ahora sí podemos ir adelante, por favor, secretario.
El segundo concepto que vamos a ver es el concepto de libertad, que además va aparejado con el concepto de responsabilidad. Saben, este es uno de los conceptos que peor se entienden en el mundo actualmente. El otro día un amigo que se está divorciando me dijo, por fin voy a ser libre. Y dices, híjole, este vato sí que es bruto. La libertad no tiene nada que ver con que te divorcies. Eso es una especie de emancipación si quieres, pero no te va a hacer libre. O el joven que dice, me voy a ir a vivir solo y por fin voy a ser libre. Híjole, no seas bruto, eso no tiene nada que ver con la libertad. La libertad no es que te salgas de tu casa o que no tengas que ver con tus papás. La libertad es que tengas el poder de elegir entre el bien y el mal. Y eso es lo que nos hace libres. Para los antiguos griegos, la libertad era la posibilidad de participar en el gobierno. Para la Revolución Francesa, lo que buscaban con la libertad era poder ser partícipes de las decisiones comunes. Para las democracias liberales es casi opuesto. Para mí ser libre es que el gobierno no se meta conmigo. Entonces pueden ver que este término cambió de significado prácticamente en 360 grados. Sabater, el gran Ernesto Sabater, decía que yo no soy libre de elegir lo que me pasa, pero sí soy libre de elegir cómo responder ante lo que me pasa. Y es ahí donde entra la libertad. Como ustedes saben, muy buena parte de la doctrina del PAN viene de lo que es la doctrina social de la Iglesia, la DCI. La DCI se funda en 1892, una cosa así, con una encíclica que hizo el Papa León XIII que se llamó Rerum Novarum. Rerum Novarum en latín quiere decir de las cosas nuevas. Y en esa encíclica, uno de los conceptos centrales de lo que dice el Papa es el hombre tiende siempre hacia el bien, pero es capaz del mal. Y eso es la libertad. Cuando puedes elegir entre el bien y el mal. Cuando tienes esa... No es elegir entre Coca y Pepsi. No es elegir entre marcas. No es una libertad capitalista. Es la libertad de poder elegir el bien y el mal. Y nosotros, como personas, normalmente si compartimos una religión, como puede ser el catolicismo, pues tenemos un concepto de bien. Tenemos un concepto de bien que se norma a partir de una serie de reglas, como lo son los mandamientos, y pues a partir de ahí encontramos el bien. Pero como políticos tenemos que encontrar un concepto de bien fuera de la religión. Y creo que el mejor concepto de bien lo tiene Kant. Immanuel Kant, el filósofo, él habla de dos imperativos categóricos, dos reglas para averiguar si está bien o mal lo que te hace. La primera de ellas es muy fácil de entender y es: cada hombre es un fin en sí mismo y no es medio para nada ni para nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hombre tiene que buscar realizarse. Y si tú usas a las personas como un fin para ti, las estás usando como medios. Las personas son fines en sí mismos. Por eso las personas tienen un valor, no un precio. Por eso puedes conquistar un voto, no comprar un voto. Y no faltará aquí el simpático que me diga que los votos sí se cumplen y que la prostitución existe y que las personas se venden. Y es cierto hasta cierto punto, pero eso simplemente lo que hace es mercantilizar la realidad. Y si tú vas a comprar un voto, da por hecho que va a llegar un día alguien que tenga más dinero que tú y pague más por él. Y ahí es donde lo vas a perder. Tienes que aprender a conquistar, tienes que aprender a convencer, porque cuando tú conquistas y convences a alguien no va a haber dinero que lo cambie de parecer. Y ahí es donde está la virtud del político verdadero. Nosotros vamos por el valor de las personas, no por el precio de las personas. El segundo imperativo categórico para entender el bien es un poco más complejo de explicarlo. Y lo que dicta la regla es que si nosotros hacemos de nuestra conducta particular una conducta universal y sigue funcionando, es una buena conducta. Lo voy a explicar mejor con un ejemplo porque está medio pelado de entender así por regla. Yo tengo una sobrina. Si yo llevo a mi sobrina al kinder y me estaciono en tercera fila para bajarme porque voy tarde y dejarla, y digo, ok, esta es mi conducta particular. Si hago esta conducta particular una conducta universal,
Y pienso, si todos los tíos que tienen sobrinas llevan a sus sobrinas tarde al kinder y se estacionan en tercera fila, ¿qué pasaría? Pues un caos. Entonces, cuando llevo a lo universal una conducta particular, me doy cuenta que no funciona. Y ahí es cuando veo si está bien o mal. Entonces, dos reglas básicas, dos imperativos categóricos. Las personas son fines en sí mismas, no medios para nada ni para nadie. Las personas, por lo tanto, tienen un valor y no un precio. Y dos, si mi conducta la puedo llevar al plano universal y sigue funcionando, es que es una buena conducta. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor, secretario. Para poder encauzar esta libertad y hacernos responsables de ello, pues la sociedad ha diseñado diferentes normas y reglas para poder funcionar. Desde la Constitución hasta el último ordenamiento, el último bando municipal, pues son reglas coactivas que funcionan por dos lados. Uno es el que cumple y otro es el que tiene que cumplir o hacer cumplir esa ley. Si no se hace cumplir, pues falla el asunto. Ahí es donde vemos que tenemos uno de los países con mayor impunidad del mundo. Ahí es donde vemos que tenemos uno de los países más complejos para hacer cumplir las leyes. Pero la ética va un poquito más allá de eso. Hay una ética que se llama ética preconvencional, que es aquella que funciona bajo el castigo. Es o lo haces o te encarcelo, o lo haces o te multo, o lo haces o, bueno, cualquier norma coactiva. Hay otra ética que es la de en medio, que se llama la ética convencional, que ahí es donde nos vamos más al concepto de Hegel, de la zanahoria, de lo haces y te premio o te castigo. Si pagas tus impuestos a tiempo, tienes derecho a un descuento. Si no los pagas, pues te encarcelo o te multo. Esa es una ética convencional que tiene los dos lados, el premio y el castigo. Pero hay una ética que se llama ética postconvencional, que es la que yo le apuesto a que deberíamos de tener todos los panistas. Es la ética del porque sí. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque sí, porque está bien, porque así es. Y si estoy en un alto, aunque vea que nadie viene, respeto el alto porque esa es la ética postconvencional. Es lo hago bien porque así debe de ser. Además, compadres, si son católicos, sabrán que hay un concepto que se llama gratuidad para el catolicismo y es de gratis. El único amor verdadero es porque sí. La única razón verdadera para actuar es porque sí. Una vez le preguntaron a Bertrand Russell por qué amaba Inglaterra. Y él dio una serie de características y de cosas buenas de Inglaterra. Y si algo me quedó claro de esa explicación es que él admira Inglaterra. Y que la admira mucho, pero no que la ama. El único amor verdadero es porque sí. Y no sabes por qué es. Es un sentimiento, no tiene una explicación racional. Dentro de la libertad siempre debe de ir aparejada una responsabilidad. Y el PAN es un partido con una doble raíz. Una raíz que tiene por la parte de su doctrina humanista y una parte que viene de su parte liberal. Don Manuel Gómez Morín fue el gran liberal de su época. Fue el que instauró el PAN es el que instauró todas las libertades de este país. Y si bien tenemos una doctrina mixta que se junta en estos dos puntos, la doctrina social de la Iglesia con el liberalismo político, y el liberalismo político bien entendido, no como estos nuevos conceptos que los libertinos y los libertarios, los no sé qué, el liberalismo político como lo plantea John Rawls, como lo plantean todos los grandes filósofos. Esta doble nos ha hecho luchar por todas las libertades de México. Si hoy hay libertad de pensar, bueno, la libertad de pensar siempre ha existido. Si hoy hay libertad de expresión, es gracias al PAN. Si hoy hay libertad de asociación, es gracias al PAN. Si hoy hay libertad de tránsito, es gracias al PAN. Si hoy hay libertad de actuación, es gracias al PAN. Nosotros luchamos por esto. Y aquí hago una acotación muy importante. En Sudamérica, la izquierda luchó por estas libertades y puso a los muertos. Y luchó por la democracia y puso a los muertos para conseguirla. En México los pusimos nosotros. En México fue al PAN al que persiguieron. En México fueron a mi papá, a mis abuelos, a los que encarcelaron. No a los de la izquierda. La izquierda era una organización muy desorganizada en esos años. Lo único que fue permanente y que puso la sangre y que puso a los encarcelados fue Acción Nacional.
y debemos de sentirnos súper orgullosos de ello, porque saben, cuando le hablamos a los jóvenes y le contamos las historias de los que perseguían y de los que nos encarcelaron y de cómo los sábados íbamos a sacar a la gente de la cárcel, se dan cuenta que son parte de una organización fregona, de una organización con historia que dejó algo fregón para este país y no vamos a permitir que nos lo quiten. Volviendo un poco al concepto de libertad, a mí me ha tocado, pues aquí está Juan Carlos Ruiz entre nosotros, asesorar a los últimos 6 grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Los últimos 18 años he estado ahí. Y tenemos dilemas muy seguido. Y que quede claro que en la política solo hay dilemas en lo que puede haber división. No nos peleamos para ver si 2 más 2 es 4. Eso es algo que tiene que ver con la ciencia. Solamente en términos éticos y morales hay política. En lo demás hay ciencia y hay verdades absolutas. No vamos a discutir tarugadas. Una vez estaba en la 59 legislatura y hubo una discusión larguísima de si se hacía el cambio de horario o no, con el tema del horario de verano. Y yo me imaginaba así el titular del periódico: los diputados no se pudieron poner de acuerdo ni de qué hora es. La política solo da para lo discutible, solo da para lo discernible. Y aquí, por primera vez en esta plática, me gustaría abrir el micrófono. Aquí nuestro secretario va a funcionar de moderador. Y preguntarles cómo aplica la libertad en algún dilema importante. Vamos a poner un dilema que se repite cada 3 años en la Cámara de Diputados: la legalización de la marihuana con fines lúdicos. Cuando este debate se da, yo siempre le pregunto a los diputados: si legalizamos la marihuana con fines lúdicos, ¿vamos a ser más o menos libres? Esa es la pregunta de fondo. Ninguno de nuestros fundadores dejó un tratado sobre la legalización de la marihuana. Ni mi papá, ni don Adolfo Crisli, ni nadie. No fueron problemas de su generación. Así de simple. Si nosotros legalizamos un estupefaciente con fines lúdicos, ¿estamos haciendo más libres o menos libres a los mexicanos? Y aquí le dejo la voz a nuestro secretario para que modere si alguien quiere participar. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera participar dentro de del apartado que acaba de mencionar el Julio Castillo? ¿Hay alguien que quisiera comentar? De igual manera, siéntase libre de poder, dentro de su micrófono, reiniciar el audio para poder expresarse. Espero alguna. Yo quiero participar. Sí, ¿Bien habla? Karen. Ajá. Karen. Sí. Yo siento que no tenemos la cultura como en otros países para poderla manejar de una manera, como quien dice, pues un poco más, con más libertinaje. Pero siento que en cuestión de salud, o sea, mucha gente, pues me ha tocado ver conocidos en donde tienen convulsiones y todo eso, y no exactamente la marihuana, los extractos del CBD y eso, las gotas los tranquilizan, y pues sí les da mucha mejoría, pero yo siento que deberíamos de tener a lo mejor sí se pudiera, aprobar, pero deberíamos de tener, como quien dice, ser demasiados específicos, o sea, demasiados específicos, tener muchos cuidados, porque pues todo esto se nos puede salir de la mano. Al contrario, si nada más lo decimos así de como de que, ay, sí que se aprueben, sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Pero si no nos fijamos bien en todos los contras de, no sé, que sea como algún medicamento controlado como lo han sido ¿cómo se llama? Los opioides, ¿no? Ajá, sí, o sea, como han sido todos esos tipos de medicamentos que pues te generan, que te que mucha gente también lo utiliza como una droga, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que pues sería de esa manera así, pero no siento que tengamos la cultura para llevar a cabo tanta responsabilidad en nuestro país. De por sí estamos como estamos y no me imagino cómo estaríamos si todo esto llegara a pasar. Gracias, Karen. Excelente participación. Solo 2 acotaciones. La marihuana ya es legal en México para fines medicinales. Lo votó la legislatura pasada. De hecho, en ese estaba Juan Carlos Ruiz de diputado.
eso ya no es debate. Y evidentemente el PAN lo votó a favor. Yo voté en No vamos contra. Sí, fuiste el único, compadre. Es que Aquí el punto es... fíjate qué interesante punto. ¿Nos da mayor libertad legalizar el uso de un estupefaciente? Pues claro que no. Nos hace dependientes. Es como legalizar vender cadenas, ¿no? Sí. Estoy totalmente a favor. No, pero sí votaste a favor, diputado, para fines medicinales. Votaste en contra para fines lúdicos. No, voté también para medicinales porque los papás que promovieron la reforma no estaban de acuerdo en los términos de la reforma. Ah, ok. Hoy les sale más caro con la reforma comprar el TCH para fines medicinales. Claro. THC, tetrahidrocannabinol. Ajá. Ya de plano lo que sí les conviene es, no, pues ya libericen para consumo lúdico y medicinal y a lo mejor ya nos sale más barato. Claro, ahorita es legal importarla, por ejemplo, pero no sembrarla aquí. Esa fue la reforma que nos tocó en la pasada, exactamente. Yo concuerdo con el diputado, creo que no te puede hacer más libre legalizar una droga. Creo que a fin de cuentas lo que estás vendiendo es un vicio que te hace dependiente. Es un vicio que te va a dominar al final del día. Y creo que el PAN debe de votar en contra, pero una vez más es un tema discutible. Y por eso siempre está la política, en lo que se puede discutir. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más de los chavos quisiera participar? Yo había visto, por ejemplo, no sé si han visto la película de Piña Express, digo, yo soy cinéfilo 100%. Y en ¿Cuál esa película, perdón? Piña Express. Ah, sí, la vi. Claro que la vi. Ajá. Bien. La película de Piña Express tiene una introducción en que la marihuana más que nada es ilegal en Estados Unidos por los impuestos, de que es demasiado barata hacerla y no pueden cobrar tanto impuesto por ella y es más que nada algo más 100% económico que algo dañino para la salud. Digo, no soy doctor ni botánico ni nada de eso, no la consumo, pero eso fue lo que a mí me dio a entender esa introducción de la película, además de que los Estados Unidos lo están haciendo como que un producto divertido, un producto indispensable, un producto de fiestas. Digo, se dicen y se contradicen. Por un lado, es ilegal, es un crimen y todo eso, y por otro lado, en todas sus películas lo consumen como un juego. Muchas gracias, Tony. Tienes toda la razón. Hay un tema económico en este debate, existe. Pero que quede claro, nada que se fume, nada que se utilice bajo combustión es algo sano, ¿eh? O sea, te estás metiendo humo de entrada. Es algo que está mal. No es algo que esté en el cuerpo por sí mismo. Nadie puede defender que es sano. Puede defender que no es tan dañino, pero no es algo bueno. O sea, aquí no está el bien en debate, está la libertad en debate. Son dos cosas distintas. ¿Hay alguien más, secretario, que quiera participar? Bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Puede hacerlo desde su micrófono, nada más puede desactivar el silencio. Braulio quiere participar. Braulio, secretario. Listo, estaba desbloqueando el micrófono. Bienvenido, secretario. Él es secretario de Coahuila. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, licenciado Julio. A ver, en efecto, coincido totalmente con usted. Hay temas como el tema del consumo de estupefacientes que para nada nuestros fundadores ni los que nos antecedieron en el partido, pues tenían una postura, y no es por otra cosa más que pues, eran temas que no se tocaban en esos tiempos, al igual que el medio ambiente, al igual que la bioética, pero gracias a Dios sí nos dejaron una herramienta de discernimiento, ¿no? Que son las proyecciones de principios que nos orientan más o menos cómo deberíamos basarnos. Y pues bueno, dentro de la proyección de principios de doctrina del 2002 tenemos la política y la responsabilidad social, y yo creo que en efecto no debería, precisamente por responsabilidad social, no se debería liberar el uso lúdico o recreativo de estupefacientes, ya
El por qué es porque en efecto ya está, o sea, ya existe el consumo medicinal. O sea, la justificación que todos dan es que sirve para los tratamientos y para las personas con Parkinson, etcétera, etcétera. Pero pues es que eso ya existe. El tema aquí se quiere generar un campo abierto y me queda claro que es una cuestión económica de la que lleva de fondo y es de bastantes intereses políticos, pero sería una irresponsabilidad social para la Acción Nacional estar a favor del liberarlo a un consumo indiscriminado, y más porque si con las pocas drogas legales que tenemos, como es el alcohol y como es el tabaco, hemos visto que México no se sabe regular y que le han hecho daño a tanto a las familias como o sea, a la familia mexicana, principalmente el alcohol, Claro. responsabilidad. Bien, entonces, Braulio, muchas gracias. Aquí Braulio dio en uno de los puntos cruciales de la forma de pensar a partir de que tenemos doctrina. Él dijo, entre otras cosas, los fundadores no hablaron de medio ambiente, porque no era un problema del 39, y es cierto, pero hablaron de dignidad, y hablaron de dignidad de la persona, que si bien usaron la expresión persona humana, es porque venía de la doctrina social de la Iglesia la expresión, porque pues, ahorita no hay otra persona que no sea humana. Pero en ese entonces sí existía la persona divina, que era Dios, y la persona angélica, que eran los ángeles. ¿Por qué estamos a favor de un medio ambiente sano? Porque el hombre, para poder desarrollarse, el ser humano, para poder desarrollar su dignidad, necesita un medio ambiente sano. Y lo mismo aplica en un dilema como este. ¿Hace más digno o menos digno al ser humano legalizar la marihuana? ¿Dónde nos ponen? ¿No? Y ahí está la respuesta, y creo que es esa. Cuando menos como panista, creo que el PAN se debe de oponer. Aunque tenga muchas razones económicas para estar a favor, no creo que funcione de manera lúdica. Ahora, de manera medicinal sí estoy a favor, porque pues, sería como sentarnos a platicar si prohibimos o no el ibuprofeno, ¿no? No existe una sola forma de marihuana medicinal que se fume, ¿eh? También que eso quede claro. Se extraen los componentes y se hacen medicinas. No es que vayan a legalizar churros o algo así. Hay que entender eso. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a la que sigue, por favor, secretario, la siguiente diapositiva. Después de este pequeño debate, creo que llegamos a la conclusión que debíamos, a que no todo lo que parece hacernos más libres nos hace más libres. Que a veces tenemos cadenas que podemos comprarnos, como son el alcohol, el tabaco, o en este caso un estupefaciente. El tercer concepto que vamos a analizar en este curso, tercer y último concepto, es el de democracia y de México. Para empezar, la democracia pues es otro de esos términos polisémicos que han cambiado de significado a lo largo de la historia. Y pues la democracia griega tiene poco o nada que ver con lo que entendemos hoy por democracia y lo que se llevaba, pues, cuando menos en Francia y en los primeros vestigios de la democracia como la conocemos en Estado-Nación. En Grecia, por ejemplo, solo podían votar los ciudadanos y como ya vimos, pues era una inmensa minoría. Casi nadie era ciudadano y tenía acceso, por lo tanto, al voto y a la democracia. Sin embargo, sí calificaban la democracia, el voto de todo el pueblo, como un defecto de gobierno, como un vicio de gobierno. Aquí hay que recordar que Aristóteles decía que pues, una virtud es el punto medio entre dos extremos, y en un extremo está la utopía y en otro está el vicio, ¿no? Así de sencillo. Entonces él calificaba la democracia como el reino de los ignorantes, básicamente, porque la mayoría eran ignorantes, una democracia generalizada. Sin embargo, pues sí creía en una aristocracia. Por eso Aristóteles, por eso aristocracia, que era como que el voto lo tuvieran los preparados. Y eso sería el escenario óptimo, ¿eh? También se los he de decir. No va a existir una democracia de verdad hasta que no logremos equiparar dos cosas en la sociedad. Una es la educación y dos es un nivel mínimo de vida. Mientras no tengamos una educación mínima y sigamos teniendo estas grandes diferencias entre los que tienen y los que no tienen, va a ser muy difícil que exista una democracia real. La democracia implica ciertos valores. El primer valor obvio de la democracia es el valor de la mayoría. Y es que pues, la mayoría define quién nos va a gobernar. Irónicamente, en México no lo define la mayoría, lo define la mayoría de los que votan entre los que son votados.
O sea, para ponerlo en un término más entendible, si hay 10 candidatos y tú sacas el 11%, vas a ganar, porque vas a ser por el que más voten, pero no va a votar la mayoría por ti. Por eso en algunos países hay segunda vuelta, que si son 5 candidatos, pues primero se vota y los 2 que quedan arriba vuelven a ser votados, y ahí sí es la mayoría, la mitad más 1 el que elige al que gobierna. Andrés Manuel López Obrador llegó con más de la mitad de los votos. O sea, él sí tuvo una votación de mayoría. Sin embargo, tuvo una votación de mayoría de los que participaron. Él llegó como con 30 millones de votos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues más o menos una cuarta parte de los mexicanos votaron por él y es quienes pusieron al presidente. No es la mayoría de los mexicanos, pero sí es la mayoría de los que votaron. Hay una regla que es el respeto a las minorías para que exista la democracia. El hecho de que la mayoría gobierne no quiere decir que podamos eliminar a las minorías. No quiere decir que como somos más podemos deshacernos de los otros. Ser partido, la palabra partido político, partido, viene de ser parte. Somos una parte y nos reconocemos como una parte y reconocemos que hay otras partes que no piensan como nosotros y con quien nos tenemos que sentar a hablar para llegar a puntos comunes, lo que John Rawls le llamaba el consenso traslapado. Pero solamente reconociendo que hay otras partes, nos van a reconocer a nosotros como una parte. Y somos una parte que no nos pueden borrar ni extirpar de México. Y que quede claro que el PAN se fundó en el 39, cuando una parte de México se sentía el todo. Y se sentía gobierno, partido, sociedad, todo, y se llamaba el PRI. En ese momento nació un partido que se llamaba PAN, que dijo, oye, tú eres una parte y yo soy otra parte. Ni tú eres el todo, ni yo soy el todo. Y en medida que tú me reconozcas como parte, vas a entender que tú eres una parte también. Esa es la gran virtud de la Fundación del PAN. Otro de los grandes conceptos, de los grandes valores que van implicados en la democracia es la participación. Sin participación no hay democracia. El pluralismo, la pluralidad, la igualdad, la fraternidad, la racionalidad. Y saben, aquí voy a explicar un concepto rápido. Chesterton, en la introducción de su libro de Ortodoxia, que es un libro maravilloso, si lo pueden leer. Bueno, si solo van a leer uno, lean uno que se llama Lo que está mal en el mundo de Chesterton. Pero si leen Ortodoxia, cuenta la historia de un sujeto que sale de España buscando un nuevo continente y llega a Inglaterra. Y él cree que llegó a un nuevo continente, pero él no fue el primero en llegar, en realidad fue el último. Fue el último que llegó a Inglaterra, cuando menos en ese momento. Así me pasó un poco a mí con la doctrina del PAN. Nuestros fundadores sí lo vieron, pero nosotros lo perdimos. El PAN, la Revolución Francesa se hace bajo los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. La libertad la definen los partidos de derecha. La igualdad la definen los partidos de izquierda. Y la fraternidad se quedó volando. Y es por eso que hay tantas broncas en el mundo. Sin embargo, eso es algo que los fundadores sí vieron. Y por eso pusieron como centro de la acción política a la persona y su dignidad, no la libertad. Nuestros valores base son la dignidad, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. Este es un valor individual y estos son valores de sociabilidad. O sea, son valores comunitarios que funcionan con el otro. Y eso nuestros fundadores lo entendieron. Nosotros no somos un partido liberal, somos un partido que cree en el humanismo político, que tiene una vertiente liberal y tiene una vertiente de doctrina social de la Iglesia. Al final del día, reconocer esta parte de sociabilidad en la dignidad, en la solidaridad y en la sociedad, y esta parte de individualidad en la dignidad, nos hace el partido con la doctrina más profunda y más amplia que existe en México, y quizás uno de los mejor trabajados del mundo. Los fundadores pensaron muy bien esto. Y por eso tenemos la posibilidad de hablar de que no somos de derecha. Somos en parte de derecha porque creemos en el liberalismo. Pero podemos ir a la que sigue. Pero México tiene un gran problema dentro de sus conceptos. Una vez más, citando a Chesterton, para poder hablar de izquierda y de derecha, pues necesitas que exista un centro.
Porque para estar a la derecha tienes que estar a la derecha de algo, o para estar a la izquierda, pues tienes que estar a la izquierda de algo, y si no hay algo en el centro, pues no puedes estar a la derecha simplemente, porque son puntos de localización. En México, como el PRI transitó pendularmente de derecha a izquierda muchas veces, es bien difícil hablar en términos de derecha y de izquierda. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dice que él es de izquierda, pero no es de izquierda. O sea, es mucho más conservador que nosotros en muchos términos. El PRI de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, era un PRI de izquierda. El PRI de Echeverría era un PRI de derecha. Y ese pendular hizo que todos nos confundiéramos. Lo mismo le pasó a la democracia. El PRI decía que ganaba elecciones democráticamente, pero eso no era cierto. Simplemente se las robaba, o bien no había una competencia lo suficientemente organizada para poder competirlas. La democracia, para que exista, necesita que reconozcamos los derechos humanos. Los derechos humanos tienen 4 generaciones al día de hoy. La primera generación de derechos humanos son los derechos civiles y políticos. Son esos por los que lucharon nuestros fundadores. Son esos por los que luchaba Martin Luther King para la gente de color en Estados Unidos. Son esos por los que nosotros luchamos décadas. El derecho al voto, que se respete, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación. Hay una segunda generación de derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales. En México están consagrados en el artículo 4 de la Constitución. Son derechos un poco más difíciles de cumplir. Derechos como el derecho a la vivienda, como el derecho a la cultura. Por ejemplo, todos estos derechos, si no tienen un correlativo en instituciones, son simplemente enunciativos. ¿Para qué existe el Infonavit? Para cumplir el derecho a la vivienda. Que si lo hace bien o mal ya es otro tema y podríamos discutirlo. Evidentemente tiene muchos defectos, pero su vocación o su función para el que fue hecho es que el derecho a la vivienda se cumpla. Hay una tercera generación de derechos que son los derechos a la justicia y los derechos colectivos. Si ustedes vieron una película como de los 90 que se llama Erin Brockovich, ahí se explican los derechos colectivos. Son los derechos que no se pueden ejercer de manera individual. Por ejemplo, si una empresa contamina un río, se puede juntar la comunidad y demandar a la empresa por derecho colectivo para que, pues, bueno, en realidad lo que lograrían en este caso es que limpiaran el río. O sea, que se resarce el daño. Porque no es un derecho que se le pueda pagar a alguien individualmente. Y la generación a la que ustedes, jóvenes, a nosotros todavía, como Juan Carlos, como yo, como Mauro, nos va a tocar luchar por los derechos, son la 4ª generación. Que es, por ejemplo, los derechos a tu propia identidad, a tu propia persona, al uso de tecnologías de la información, y otros que son un poquito más complejos de explicar, pero ahorita voy a intentarlo. ¿Por qué son tan importantes esos derechos? Porque esa va a ser tu batalla, compadre. Tu información ya la han vendido. Tú ya no eres dueño de ti. Si tú, por ejemplo, te vas a hacer un análisis clínico a un laboratorio, ese laboratorio puede vender tus análisis. Entonces, de repente te van a empezar a llegar publicidad de cosas así como medicamentos contra la diabetes, porque alguien vendió la información de que tú tenías el azúcar alto. Entonces, tú ya no eres dueño de tu persona. Esos son los derechos que nosotros vamos a tener que pelear por ellos. Son los derechos a tener acceso a las tecnologías de la información. Y los derechos de 4ª generación más abstractos. Hace unos años, de hecho esto también le tocó a Juan Carlos en la Cámara, mediante un amparo legalizaron el consumo de la marihuana en la Suprema Corte de Justicia. Lo ganó un colectivo que se llama SMART. El documento lo hizo Saldívar, por cierto, el actual presidente de la Suprema Corte. Y se amparaba en un derecho que se llama derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajo ese concepto, hicieron la legalización de facto para algunas personas. Eran 4 distintos colectivos. Aquí la idea es que es un derecho sumamente abstracto.
O sea, ¿qué quiere decir libre desarrollo de la personalidad? Bajo ese propio derecho, pues podrían legalizar la heroína, no la marihuana, o cualquier otra cosa peor. Y esos son los derechos que nosotros vamos a lidiar. Esos son los derechos con los que nosotros nos vamos a enfrentar. Esos son los derechos que al final del día les va a tocar a ustedes como generación discutir y debatir. Y son grandes conceptos. Ojalá y se den el tiempo de estudiarlo porque ustedes van a verlo en la legislación tanto federal como local. Podemos ir a la siguiente, por favor, secretario. Ya para terminar, pues el concepto de la democracia tiene ciertos conceptos implícitos, además de los que vimos. El primero de ellos es que no hay democracia si no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo primero que se ha perdido en este país durante, cuando menos desde hace ya muchos años. Y es esa exigencia que se cumpla la ley, esa que exista la vocación del gobierno de hacerlo. Y cuando ves al presidente de la República saludando a la mamá del Chapo, cuando ves a las Fuerzas Armadas doblándose y liberando a Ovidio Guzmán, dices, aquí no hay Estado de Derecho. Otro concepto básico para que exista la democracia es que exista equidad. Es que no haya diferencias entre hombres y mujeres. Es que sí exista una vida libre de derecho, de violencia. Otros conceptos de la democracia moderna pues, son las figuras de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana. Y algún simpático aquí muy joven dirá que el presidente López Obrador está a favor de eso. Pero desde la primera plataforma legislativa en los 40 del PAN, vienen consagrados el referéndum y el plebiscito. Y cabe mencionarse que en México hubo referéndums desde antes de la Revolución. Hubo dos. Uno fue para ver si se aceptaba a Maximiliano como emperador y otro fue para restaurar el Senado. O sea, no es algo nuevo, no es algo que haya inventado este señor. Y cuando se habla de derechos democráticos, se habla de hacerlo en serio, no que lo organice un partido político. No es una consulta a mano alzada. No es preguntarle a unas cuantas personas si están a favor o en contra del aeropuerto de una manera muy mañosa. Otro derecho, otra de las obligaciones democráticas para que exista la democracia es que exista la transparencia y la rendición de cuentas. Decía Eduardo Sojo. Eduardo Sojo fue una de las cabezas más importantes del foxismo, tanto del gobierno como de los que lo llevaron al gobierno. Que el mejor antídoto para la corrupción era la transparencia y la rendición de cuentas. Si todo es a la vista de todos, reduces mucho la corrupción. Y la cuestión más importante para que la democracia exista es que exista la participación. Y la participación no es ir a votar cada 3 años. No es esa satisfacción de, ya fui a votar, soy un buen ciudadano. Tampoco es pagar tus impuestos. La participación es estar atento de todo lo que pasa y de cómo pasa. Es ver las cosas que pasan y denunciarlas cuando pasa algo que está mal. ¿Saben? En lo que va del sexenio, ya cerraron el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que era un órgano constitucional autónomo que evaluaba a los maestros. Ya acabaron, literalmente acabaron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Era una institución a la que acudía la gente más pobre para poder defender sus derechos. Hoy en día está al servicio del gobierno. ¿Dónde vieron a la comisionada de los derechos humanos con todos los dramas de migración en la frontera sur, defendiendo los derechos humanos de los migrantes? No, pues es parte del gobierno y el gobierno estaba cumpliendo una encomienda. Ahí eliminaron completamente el concepto para el que fue creada la Comisión de Derechos Humanos. Ahora se van a renovar 4 de las 11 consejerías del Instituto Nacional Electoral. Y dentro del comité técnico para seleccionar a los que van a quedar, metieron a John Ackerman. Están atentando directamente contra la democracia, contra el árbitro. Y si perdemos el árbitro, perdemos todo, compañeros? O sea, si no hay un árbitro y no podemos confiar en la democracia, es que esto ya valió. Hace un mes y 10 días, acabaron con 288 fideicomisos, de los cuales salían los recursos para la ciencia, la tecnología y la cultura. O sea, básicamente ya no hay FONCA, ya no hay sistema para creadores, a ver si lo sustituyen con algo o no. El Fidecine y el Foprocine se juntaron en uno. El CONACYT le han bajado el presupuesto de entre el 20 y el 40% a todas las instituciones que mantiene. Yo no sé cómo van a vivir ahora
el Colegio de México, el CIDE, el Instituto Mora, todas estas instituciones que vivían de los fideicomisos para la ciencia y que administraba el CONACYT. Están realmente minando la democracia, le están pegando día tras día. Y la única forma de que esto no pase es que lo denunciamos. No tenemos los números en la Cámara para impedirlo, ¿eh? Simplemente no los tenemos. En mayoría de votos nos acaban. La iniciativa que presentó Andrés Manuel López Obrador el lunes sobre la reasignación presupuestal le daría toda la potestad para manejar los recursos y acabaría con una de las 3 funciones principales de los diputados federales, que es precisamente la asignación presupuestal. Es un atentado contra la democracia y la división de poderes abierto y directo. Y el primer punto para impedir que esas cosas pasen es notarlo y es hablarlo con tus compañeros, es decirle a tu vecino, oye, compadre, ¿viste que pasó esto? Porque el mejor aliado del autoritarismo, el mejor aliado de la dictadura es el silencio, es el que no digamos nada, es el que bajemos la cabeza y no entendamos lo que está pasando. También ya le pegaron a la Suprema Corte, ¿eh? Ahí van con sus 3 ministros impuestos, uno de ellos, pues, por la esposa de Riobó, el gran contratista del gobierno de Andrés Manuel. En fin, si nosotros queremos que esto siga siendo un país democrático, si queremos que México siga existiendo como lo conocemos, tenemos que participar. Y solo participando se puede. Podemos ir a la que sigue, estimados. Antes de terminar, les dejo aquí una frase que yo me encontré en un parque en Boston, que es de un reverendo protestante de Alemania, que hizo... Podemos ir a la que sigue, secretario, a la siguiente diapositiva, que hizo por motivo del Holocausto, y dice más o menos, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Eso es justo lo que nos va a pasar. Si vinieron por la Comisión de Derechos Humanos y no dijimos nada, si vinieron por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y no dijimos nada, si vinieron ahora por el INE, por 4 de sus 11 consejeros, si vinieron por los fideicomisos y no decimos nada, se acerca cada vez más el día que vengan por nosotros, ¿eh? Y nadie va a decir nada, porque ya no va a haber quien diga nada. Yo hasta aquí dejo mi participación y pues una vez más le cedo el micrófono a nuestro secretario juvenil para que modere. Si alguien quiere preguntar, se sintió aludido personalmente o quiere debatir alguno de estos temas, pues aquí estoy a sus órdenes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio, por todas las aportaciones que nos has mencionado bajo cada uno de los conceptos que tú manejas muy bien acerca de la ciudadanía, también sobre el bien que debemos de tomar en cuenta para tomar muchas decisiones. Chavos, a continuación se abre el foro para que haya alguna duda o algún comentario que ustedes quieran hacer. Desde luego. Ajá. Hola, buenas tardes. Soy Jordi Milán de aquí de Nuevo León. Se mencionó un punto importante que me pareció atractivo y quería hacer una pregunta o conocer cuál es la postura que se tiene ante ello. Lo de la segunda vuelta sería algo que podría fortalecer la democracia en México y qué tan viable sería que se implementara aquí en nuestro país. Esa es mi duda y quisiera abrir debate para ver qué opina usted y qué opinan los demás también, porque pues a mí me parece un tema importante y la cual yo podría considerar, digo, sin estudiarlo mucho, que podría ser algo importante para nuestro país. Gracias, Jordi. A ver, la segunda vuelta no se ha implementado en México muchas por lo que cuesta. Pero las plataformas del PAN traen la segunda vuelta propuesta, cuando menos desde los 90. No sé si antes, te lo puedo buscar si te interesa mucho. Pero sí es algo que hemos propuesto. Es una forma de hacer una democracia mucho más representativa. Así como nosotros llevamos décadas proponiendo la reelección legislativa y por fin se aprobó porque es profesionalizar al legislativo, la segunda vuelta es algo que como partido hemos estado a favor y hemos propuesto más de una vez. Incluso en la reforma política posterior a Calderón se intentó realmente que se hiciera,
Porque se acuerdan que Calderón quedó por más o menos 283,000 votos de diferencia. Con una segunda vuelta eso no hubiera pasado y hubiera resuelto todos esos problemas. Es cuando más he visto que se discuta seriamente. Y ojalá algún día se apruebe. Ahorita no se va a aprobar, ¿eh? Eso sí te lo digo. Ahorita tienen mayoría ellos y no veo que hagan una reforma así ni a trancazos. Gracias, Jordi. Al igual también podría traer un poquito más de legitimidad al gobernante que quede electo, ¿verdad? Le da total legitimidad. O sea, al final del día, además te sirve como filtro para que no llegue un loco. Por ejemplo, en Francia, cuando el papá de Jean-Marie Le Pen ganó la primera vuelta, todos los otros partidos se unieron para la segunda vuelta para evitar que llegara el radical. Si en México hubiera habido una segunda vuelta, no hubiéramos tenido el problema de Anaya Mid, el que no sabemos quién va en segundo lugar, no sabemos quién es el bueno. Y Anaya se hubiera ido a segunda vuelta con López Obrador y quizás otro gallo hubiera cantado, ¿eh? Porque ahí hubiera ganado el sentido común. O sea, es todos contra el radical. Yo creo, ¿eh? Me puedo estar equivocando, pero creo que sería algo muy óptimo para la democracia. Muy bien, ¿hay alguna otra persona que quisiera tomar el micrófono para hacer alguna otra participación? Muy bien, ¿alguien que se pueda animar? Fíjate, Julio, que yo quería también hacerte algún comentario sobre cómo nosotros podemos, hablábamos ahorita de algunos conceptos de ciudadanía, inclusive de algunos conceptos doctrinarios que nos mencionas. ¿Cómo nosotros o cómo tú crees que nos recomiendes a nosotros los jóvenes vaya a poder asumir todos esos conceptos para hacérselos llegar de una manera más atractiva a los jóvenes que a lo mejor no quieren involucrarse de lleno en política, pero que al final, como tú comentabas al inicio de esta presentación, son muy buenos perfiles que podríamos encajar desde luego en las filas del juvenil y por ende que después se quedarían en el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es tu opinión acerca de cuál debe de ser las posturas en la actualidad de nosotros, los líderes juveniles en México, para poder digerir de mejor manera tanto los principios doctrinarios, las razones por las cuales nosotros luchan, bueno, nuestros colores, nuestra historia? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Cómo lo podemos entablar o manejar? Gracias, secretario. En primer lugar, ser político es una vocación, ¿eh? El que quiera participar en esto puede participar y tiene las puertas abiertas, pero también se entiende que hay mucha gente buena que no quiere participar, ¿eh? O sea, no puedes traer aquí a gente a ser parte del PAN por el simple hecho de que tú quieras. Para eso ellos tienen que querer. Lo que sí puedes influir un poco es saber dónde está la virtud dentro de la política. Saber explicar lo que nosotros planteamos. Saber atraer a la gente de una manera sensual. Luego hacemos esto de una manera cansadísima, como si fuera necesario tener un gran conocimiento, un gran bagaje para participar, y no es necesario. Cualquiera que tenga cierta vocación puede participar. Y te digo algo, yo aquí expliqué de una manera muy profunda ciertos conceptos, pero la mayoría de las personas que estudiaron en una escuela católica, la mayoría de las personas que han tenido una formación de cierto modo los comparten. O sea, no creas que el hecho de que nosotros le llamemos dignidad no quita que alguien que la respete y no le llame así sea el mismo concepto. Al final del día, una vez le preguntaron a mi papá, oiga, señor, que el 90% de los panistas son católicos, es un partido católico. Y él dijo, sí, pero el 90% de los mexicanos son católicos. El PAN no es un partido católico, pero compartimos una vertiente cultural que comparten muchos mexicanos. Y el punto es poder encontrarlos, poder atraerlos y decirles, esta es tu opción política. Y si quieres participar en política, esta es tu puerta. Y si no quieres participar, puedes solamente votar por nosotros. Pero este es donde te identificas, este es parte de... Y yo sí les recomiendo mucho. Mira, yo tengo una especialidad en mercadotecnia. Creo que el secreto de esto es lograr sensualizarlo. O sea, poder hacer que esto sea atractivo para la gente.
¿Por qué creo en... Si tú te metes a buscar a YouTube los videos de la Fundación Castillo Peraza que yo dirijo, son videos de 2 minutos de personas como mi papá o Luis Felipe Braumén explicando un concepto de manera rápida, sencilla y padre. O sea, que sea... No pongas a un filósofo a hablar 2 horas de doctrinas para intentar hacer que algo se entienda. Con una frase del maquillo. El punto no era cambiar de dueño, sino dejar de ser perros, ¿no? Esas cosas emocionan. Y también lo que te decía hace rato, si tú logras contar la historia del pan, a partir de todas esas grandes historias de personas que fueron perseguidas, de personas que fueron encarceladas, vas a ver qué fácil es conquistar a los jóvenes. Cuando se dan cuenta que la rebeldía estaba aquí, cuando se dan cuenta que la irrupción, lo disruptivo está aquí, se dan cuenta que de aquí son. Nosotros perdimos el voto juvenil cuando llegamos al gobierno federal, porque el joven va contra el establishment por naturaleza. Ahora lo tiene que perder Morena. Y si ustedes tienen la suficiente habilidad para contar nuestra historia y nuestro camino, se va a venir para acá. Pero si no la tienen, se va a ir a otras opciones, ¿eh? Y aquí la idea es que lo puedan hacer de una manera sensual y atractiva. Contarles las batallas que dimos, contarles cómo conquistamos la democracia, contarles cómo nos persiguieron, cómo nos desaparecieron a los nuestros. A mi gusto, es de lo más atractivo para jóvenes. Es como cuando eres adolescente y te cuentan la historia del Che Guevara, que dices, híjole, qué buena historia. Pues aquí en México esas historias las tienen los panistas, ¿eh? No el Che Guevara. En fin, creo que es por ahí, secretario. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, coincido contigo. Hoy en día, parte de la nueva mercadotecnia política va enfocada más allá de los colores y demás a las emociones. ¿Qué tanto emocionas tú en este mercado electoral? Que es hacia allá donde tenemos que fijar nuestras estrategias para poder empatizar con más jóvenes. Y otro... ¿Sabes cómo llegas a esas emociones? Con historias. O sea, cuando tú logras tener un storytelling bueno, a lo que llegas es a la emoción. Y un storytelling bueno, pues parte de un establishment, de un status quo, un reto, algo que saca de onda al héroe, digamos. De ahí una serie de retos que tiene que ir librando. De ahí la posibilidad de perder. Y puedes ver que casi todas las películas siguen el mismo guión, ¿eh? Es lo que se llama el camino del héroe. Y a partir de esa casi posibilidad de perder, recobrarse y ganar. Es eso básicamente, contar una buena historia que emocione, que sensualice, eso que dices. Ir a las emociones. Fíjate que dentro de esto ya hablamos acerca de una parte de lo electoral y de cómo poder empatizar de mejor manera todos nuestros principios. Ahora me gustaría también empatizar otra parte de cómo empatizar con toda la sociedad en lo general. A nivel histórico, pues el PAN siempre se ha guiado por la participación y por estar siempre cerca de la sociedad civil. Sin embargo, en los últimos años, pues se ha tenido, pues a lo largo del trayecto de cómo se ha venido cada vez, pues denigrando un poco la palabra política. Hemos visto que cada vez la sociedad civil, independientemente qué partido seas o no, ya no quiere formar parte ni quiere participar con los partidos políticos. Aquí en Nuevo León hemos estado ahí picando piedra muchísimo para poder reorganizarnos y poder acercarnos con toda la sociedad civil, pero sí estaría, muy interesante, Julio, que nos dijeras un apartado también de cómo poder también acercarnos muchísimo más a la sociedad civil con la intención de, pues, de tener de nuestro lado mucha gente que también sin duda alguna puede servir bastante para mejorar nuestra comunidad, nuestra sociedad, Nuevo León y México. Secretario, 3 cosas para este tema. La primera de ellas, hoy le llama sociedad civil, pero pues normalmente le llaman ciudadanos, ¿no? Ustedes son políticos y son sucios y nosotros somos ciudadanos y somos puros, ¿no? O sea, esta pinche dicotomía que se dio a partir de las candidaturas ciudadanas. En México existen los ciudadanos gracias a que existe el PAN. Cuando en México nadie podía hablar de política,
una serie de personas muy valientes, de ciudadanos muy valientes, que se jugaron la vida por hacer un partido político, abrieron ese camino. Y si hoy puede haber ciudadanos que además parece que es como si te dedicaras a eso, ¿no? Yo soy ciudadano. Güey, yo también soy ciudadano, pero pues no vivo de eso. O sea, ser ciudadano es algo que todos tenemos aquí. Primero soy mexicano, bueno, primero soy ser humano, después soy mexicano, o sea, ciudadano, y después político, en ese orden, ¿eh? Y pues es hacer entender que no hay una brecha ahí, ¿no? La sociedad civil está bien que exista, hablando como una sociedad civil organizada, pero aquí hay una palabra mágica tanto para los ciudadanos como para la sociedad civil y se llama responsabilidad. Ustedes tienen un gobernador ciudadano, son el único estado que lo tiene ahorita. Y saben, si ese gobernador lo hace bien o lo hace mal, no se lo van a poder cobrar ni premiar. Si es un mal gobernador, o sea, si el PAN gobierna mal, a nosotros nos cobran el voto, como PAN, porque nuestro valor es nuestra marca. Al ciudadano que gobierna mal, pues simplemente se va a su casa y ya, pues no hay represión ni castigo alguno posible, porque pues es un vato individual que llegó y se fue. Así de fácil. Y para terminar esto, ya no sé qué te iba a decir. Ah, la sociedad civil. El PAN desde hace muchos años, desde los 80s, tiene reglamentos para poder vincularse con la sociedad civil. Aquí creo que la idea es encontrar las causas que nos unen. Y si bien la democracia se conquistó en el año 2000, desde el 88 más o menos se logró empezar a hacer ese caminito. Hoy en día que estamos viendo las atrocidades que hace Andrés Manuel López Obrador, van a voltear a ver a nosotros otra vez, ¿eh? Porque también nosotros nos equivocamos y tuvimos corruptos y tuvimos errores, tuvimos muchas cosas criticables. Pero a partir de que estamos viendo la realidad fuera de los términos, fuera ahora sí que de la narrativa del PAN, es importante que vuelva a la narrativa democrática. Solamente a partir de lo que estamos viviendo vemos lo necesario que son un buen sistema de partidos y un buen partido político. Que si bien gobernó el PAN 12 años y luego pues Peña Nieto fuera de la corrupción que fue rampante, pues ahí estaba, ¿no? Y se medio llevaba. No se atacó ninguna institución, no se desmanteló ningún poder. Aquí el punto es que estemos viendo lo que está pasando y cómo es necesario hoy, más que nunca, que se regresen los valores democráticos. Creo que va por allá, secretario. Otra cosa que es importante, jóvenes, yo soy bien fácil de encontrar. En la última diapositiva, si le das para adelante, ahí está mi Twitter y me pueden encontrar en Facebook. Y tenemos amigos mutuos, pues ahí está Juan Carlos, ahí está Mauro. Ahí está Cindy, que la conocí en una escuela hace unos días, bueno, hace unos meses en Chihuahua, que me dio mucha risa porque se llamaba Cindy y es regia. Entonces es como un gran chiste para alguien que no es de allá. Y somos bien fáciles de encontrar. Cualquier cosa que se necesite. Saben, cuando yo era niño, recuerdo muchísimo que los jóvenes de entonces eran gente como ahorita de la edad de Pepe Espina y de esa calaña como Juan Carlos Ruiz, más o menos de esa edad. Luego llegaba mi papá a sus tertulias o llegaba Felipe Calderón, que era secretario general entonces, y cosas así. Y pues esa cercanía fue lo que juntó los vínculos que nos hizo PAN. Esa posibilidad de encontrarnos los unos a los otros y de tener lugares de diálogo. Porque el PAN es un conjunto de afinidades. Somos amigos antes que otra cosa. Hay una obra que no les voy a recomendar leer porque es aburridísima. Se llama Una amistad sin sombras, que son todas las cartas que se enviaron don Manuel Gómez Morín con don Efraín González Luna. Son 5 volúmenes, o sea, es una cosa así. Las primeras 70 páginas, imagínense, es un diálogo en donde están hablando de poner un editorial. Se mandan dinero, acuerdan hacer la editorial y por ahí de la página 58 dicen siempre no, te regreso el dinero, mejor hacemos otra cosa. Y tú así como, híjole, leí 70 páginas para nada. O sea, no llegaron absolutamente a nada. Pero te das cuenta de algo bien importante. En todas las cartas se dicen cosas así como, ya fuiste a ver a tal señora, enviudó. Ya fuiste a ver a tal compañero, está enfermo y no la han ido a ver. Si el PAN existe, es por esos vínculos de afinidad que se construyeron entre personas. Y si nosotros logramos vincularnos otra vez y vernos a los ojos
y ver que no hay nadie lejano. Y la verdad, nuestro presidente nacional, Marco Cortés, es ejemplo de eso. Es un tipo súper cercano, súper accesible. Eso es a lo que tenemos que volver. Y eso es lo que nos va a dar la fuerza para enfrentar los retos que se vienen, que no son fáciles. Y, por ejemplo, ver aquí a Juan Carlos en su cámara, ver a Mauro, verte a ti, secretario, me da mucha esperanza de que eso es posible, de que vamos a poder volver a estar todos juntos y llevarnos y tener una vida más allá de buscar poder o no tenerlo. Yo ahí lo dejaría, secretario. Muchísimas gracias, Julio, por cada una de las aportaciones que nos has brindado el día de hoy. Yo quisiera abrir una última pregunta de la audiencia, si nos permites, amigo. Claro que sí, man. ¿Alguna otra pregunta? Diputado Juan Carlos. ¿Sí? Sí, fíjate que es muy importante el principio de la democracia, porque hoy tenemos allá afuera jóvenes que no les interesa la democracia, ni los partidos, ni la política, ni nada. Lo único que quieren los jóvenes de allá afuera es ganar mucho dinero en muy poco tiempo y disfrutar y gozar todo al máximo, sin saber las repercusiones futuras, presentes, o pensar en las enseñanzas del pasado, mucho menos. Entonces, realmente está muy complicado, no solamente por nuestro señor presidente, sino por la generación más joven que hoy nos rodea y que en estos valores la cosa política no les hace el menor interés, no tienen el menor interés, no les hace la menor distracción. Están todos esos jóvenes pensando en otras cosas y ese es un gran reto para todos nosotros, para las diferentes generaciones que estamos convencidos que el modelo y el principio de la democracia es la base por la cual este país llegó hasta donde llegó en el 2018. Nada más que en menos de 2 años, el señor presidente de la República se lo está acabando. Sin lugar a dudas, diputado. Y sabes, esta crisis de la democracia en los jóvenes es mucho más profunda que la democracia. Es una crisis de valores y de dónde está el bien. El otro día, les voy a contar una anécdota así medio payasona. El otro día, bueno, yo soy compañero de su secretaria de comunicación ahí de Ceci en la maestría. Y nuestro primer módulo fue de filosofía. Y saqué 9.9 y me deprimí horrible, porque pues yo soy filósofo, debía haber sacado 10. O sea, son ese tipo de materias que uno debe de dominar y no le debe de ir mal. Entonces llegué a mi casa y me puse a ver unas conferencias de un cineasta que se llama Kevin Smith, que básicamente es un payaso, ¿no? Un tipo muy chistoso. Y contaba la historia de Wayne Gretzky. Para quienes no sepan quién es Wayne Gretzky es el mejor jugador de hockey de la historia. Es así como el Michael Jordan de la historia. No es como Messi y Cristiano Ronaldo que no saben quién es el bueno. Es así indiscutiblemente el mejor. Entonces estaba contando su historia y decía, cuando Wayne Gretzky tenía 10 años, le dijo a su papá, papá, hay un compañero del equipo que no ha metido un solo gol en toda la temporada y hoy es el último juego y lo voy a ayudar a anotar. Y esa noche, su compañero anotó 2 goles. Yo sorprendido hasta la regresé y lo volví a ver. Y sí, efectivamente, 2 goles. Y me puse a pensar, si esa historia se contara aquí en México, sería algo así como, papá, hay un compañero del equipo que no ha metido un solo gol. Y pues no le vamos a decir dónde es el partido para que no llegue y no nos estorbe, porque la neta, creo que nos iría mejor sin él. Y si la contaran en Estados Unidos, sería todavía peor, ¿no? Sería así como, papá, hay un compañero que pues la verdad lo vamos a esconder en un casillero para que no salga y no nos estorbe otra vez en la temporada. Si no retomamos el concepto de bien, si no logramos entender dónde está la virtud, esto se nos va a caer. La frase esta de Eliot, de que en un mundo de fugitivos el que toma la dirección correcta parece ser el que está escapando, es cierta. Hoy en día es más disruptivo hacer bien las cosas que hacerlas mal.
Hoy en día es más rara la persona que cree en la democracia, que cree en tener una esposa, en hacer una familia, que aquel que busca enriquecerse rápido y fácil, aunque sea de la peor manera posible, aunque sea a sacrificio de cualquier valor y cualquier cúmulo de realidades, cualquier cúmulo de personas. Tenemos que ser disruptivos. Tenemos que volver al bien y a la democracia. Tenemos que volver a poder pintar esto como así debe de ser, porque así es mejor y es mejor para todos. Yo creo que ese es el gran reto de los políticos hoy, poder hacer atractivo esta forma de vida. Y creo que además Andrés Manuel nos ayuda mucho, porque nos está mostrando el otro extremo. Nos está mostrando Sí, qué pasa cuando no es ese. definitivamente. Definitivamente que nos ayuda, nada más nos tenemos que poner las pilas y actuar en consecuencia, no dejar de trabajar. Y capitalizar eso que él está perdiendo. Poder traerlo aquí. Nosotros somos el otro lado. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando prácticamente casi a las 2 horas de haber iniciado la conferencia. Para nosotros ha sido un gran gusto tenerte con nosotros, amigo Julio Castillo. De verdad, se nos pasaron el tiempo muy rápido con todas las buenas enseñanzas, los conceptos y aparte también las realidades que nos comentas acerca de la sociedad como la debemos de percibir. Bueno, aquí me comenta alguien más que quiere hacerte una pregunta. ¿La aceptas, Julio? Sí, claro. Muy bien. Eli Hernández. No, yo no decía nada. Sí. Ah, ok. Levantaste la mano. Bueno, saludos, compadre. Muy bien. Quiero agradecerte de manera muy especial, Julio, a nombre de todo el equipo de Acción Juvenil Nuevo León, por todo tu tiempo, por toda tu disposición y de antemano, pues desearte mucho éxito en todo lo que emprendas. Ya sabes que cuentas con nosotros aquí en Nuevo León y estamos muy convencidos de que todo lo que hemos practicado, todo lo que nos has enseñado, lo habremos de llevar a la práctica. Te lo agradezco bastante. Mariana Mancillas. Eran aplausos. Ah, ok. ¿Quieres? Oigan, pues yo te agradezco mucho, secretario Juan Carlos. Gracias por estar aquí, Mauro. Gracias por estar, Cindy, Mariana, Derly, todos los que han participado, todos los que escribieron, a Karen, a Tony, a Braulio. Pues mil gracias y pues reiterarles que aquí estoy a sus órdenes, que debemos de ser accesibles y que ojalá y construyan ese partido que gane la gobernatura el año que entra allá en Nuevo León. Un abrazo a todos y quedo a sus órdenes. Gusto en saludarte, Julio. Gracias, jefe. Un abrazote. Igualmente para todos. Muchísimas gracias. Quisiera aprovechar la audiencia para invitarlos el día de mañana a la próxima conferencia que vamos a tener con el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales. Estaría genial que nos acompañaran de igual manera. Y por redes sociales, en @PANNLMX y en las páginas de las redes sociales del PAN de Nuevo León, vamos a estar difundiendo los accesos para que puedan también formar parte el día de mañana. Y los esperamos. Reactivamos incubadora de candidatos jóvenes hasta el día lunes con introducción al proceso legislativo e iniciativas federales con la diputada federal Ania Gómez para que nos acompañen también. Y dentro de la misma semana, el 7 de mayo, estará con nosotros el alcalde en San Nicolás de los Garza, Seferino Salgado, en donde también nos va a dar una plática acerca de líder o jefe en política. Entonces, vamos a tener ahí una lluvia de capacitaciones muy importante, el cual yo los quiero invitar para que todos sean parte y seguimos trabajando muy arduamente para capacitar a jóvenes en Nuevo León y también en el país quienes se quieran sumar. Muchísimas gracias. Todos tus ponentes están de 10, ¿eh? Sí. Canales es una eminencia, además es el tipo que rompió, que logró la democracia en Nuevo León. Ani es una gran diputada y pues evidentemente el Chefo es un ejemplo para estructura electoral. Ojalá vayan a todas, son grandes personajes. Muchísimas gracias, Julio. Estamos en contacto y de nuevo a todos y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales @juvenilnl y seguimos trabajando mucho por los jóvenes. Saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego.